Hola, muchas gracias por acompañarnos a una nueva sesión de este ciclo de conversatorios sobre religión y el más allá. Hoy tenemos una sesión bastante interesante y que creo que es una sesión que genera mucho interés en las personas, ya que tiene que ver con esta cuestión de la aparición de fantasmas y de seres, espíritus en la literatura tradicional, que como sabemos en la literatura pues está cargada de mucha fantasía, de mucho misticismo. Entonces creo que hoy, la sesión de hoy, pues nos puede ayudar mucho a conocer un poco más sobre este fenómeno, estos casos, que es también como un contacto con lo trascendental a partir en específico de la literatura. Y pues para esto tenemos a una invitada de primer nivel. Se trata de Claudia Verónica Carranza Vera. Ella es profesora investigadora del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Pertenece a la línea de estudios de tradición oral y literatura popular del ámbito hispánico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y miembro del Sistema Estatal de Investigadores de San Luis Potosí. Sus líneas de investigación versan sobre literatura tradicional, oralidad, impresos populares y lo sobrenatural en la literatura. Su proyecto actual se titula Lo mágico y lo maravilloso en la tradición, propuesta para el análisis y recuperación de motivos, tópicos y recursos poéticos de lo sobrenatural en la literatura popular y tradicional de México de los siglos XVI al XVIII, y además es responsable y fundadora del Seminario de Prácticas Mágicas de la Literatura Tradicional y del Grupo de Estudios de Tradición de lo Sobrenatural. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es pues un gusto estar con ustedes y escuchar sus opiniones. No, muchísimas gracias por poder hacerte el tiempo para platicarnos sobre el día de hoy y que bueno, tu campo de expertise justamente es en la literatura. Entonces me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué es la literatura tradicional y por qué es importante su estudio? Bueno, mira, en general la literatura de tradición oral es aquella que se transmite de generación en generación, que la gente considera como suya, que lo hace como parte de su repertorio. Esto que nuestros abuelitos piensan que es todo el tesoro de conocimiento que pueden llegar a tener, eso es la literatura tradicional. Y bueno, todos nosotros manejamos un cúmulo de conocimientos, muchos de ellos estéticos, que tienen una gran calidad y que por supuesto repetimos y repetimos y se lo diremos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y demás. Eso es lo que se llama literatura tradicional. La consideramos nuestra, no tiene un origen cercano. Definitivamente no sabemos de dónde viene, solamente sabemos que es nuestra, ¿no? Y por lo tanto incluso la llegamos a modificar en algunos momentos. No todos contamos la misma historia de La Llorona, de pronto cambió un poquito. Eso es la literatura tradicional. Tiene diferentes géneros, por ejemplo, bueno, tenemos formas que son narrativas, donde encontramos cuentos, leyendas, mitos, anécdotas. Las formas líricas, que son como las coplas, algunos corridos que se tradicionalizan, etcétera, ¿no? Algunas formas menores como refranes, como adivinanzas, como conjuros incluso, que si te fijas caben dentro de esa definición de la literatura tradicional y se transmiten por lo regular oralmente. Algunas veces ya las ves por escrito, pero probablemente sí tienen un trasfondo, como se van comunicando de generación en generación, por lo regular tienen un trasfondo oral y por eso es definitivamente que se han mantenido, ¿no? A través de la oralidad. Es muy importante ¿Cómo? para, Ajá. no sé si Sí, es sí, que ya sí. me acordé que me faltó esa parte, ¿no? Es importante precisamente porque es el patrimonio, ¿no? Es el imaginario, también explica muchos antecedentes de formas de actuar, de creencias, de eso precisamente, de la religión misma, ¿no? La religión misma, por ejemplo, la católica, la Biblia se transmitió por medios orales, ¿no? Y por supuesto que tiene muchas partes de literatura tradicional. Entonces, bueno, tienes pues diferentes materias, diferentes disciplinas
tendría que enfocarse en también tomar en cuenta la literatura tradicional, porque de ahí proviene muchas de nuestro conocimiento y muchas de nuestras historias, creencias y demás, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido hay que subrayar su importancia. Sí, y justamente me recuerda mucho a las propuestas de Gramsci de que hay que estudiar al folclore y todas estas cuestiones de la tradición popular, porque detrás de esto está como esta perspectiva de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son sus ideologías? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus creencias? Su realidad, ¿no? A partir de cómo expresamos estas costumbres a través de lo popular, de lo tradicional, del folclore. Y entonces, si estamos hablando de una cuestión como lo son las apariciones de los espíritus, que tiene que ver con lo místico, con lo sobrenatural, pero también con esta cuestión un poco del miedo, pues también nos refleja mucho la cosmovisión de una sociedad en particular, ¿no? Y entonces, pues eso lo vuelve muy rico para el estudio. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de apariciones se presentan en la literatura tradicional y cómo se diferencian de otras entidades sobrenaturales? Bueno, realmente podemos decir que tenemos todo tipo de apariciones, ¿no? Tenemos las apariciones corpóreas y las incorpóreas, ¿no? Que son las más corrientes. Las incorpóreas, pues son estas a las que denominamos, ahora mismo estamos poniéndole fantasmas, apariciones, las ánimas en pena, esas ánimas que son condenadas y demás. O sea, son diferentes términos, pero en general nos hablan de, pues esto, de las creencias y del miedo, ¿no? Y me permite, si quieres, voy a mostrar un poquillo cuál es la diferencia entre estas apariciones, porque nada más Sí, claro. que encuentro, ¿no? Me dice si se ve, ¿eh? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien. Precisamente, ah, a mí me gusta mucho la definición, o más bien la descripción que hace de Cotú, que es uno de los varios que ya tienen trabajo sobre estos temas, ¿no? Y que habla perdón, de fantasmas, como estas ilusiones o fantasmagoría. Estos son a los que nos referimos nosotros hoy en día. Sin embargo, la gente normalmente no dice fantasmas en la tradición oral. Cuando te dio el título era un poco tramposo precisamente por eso, porque la gente no habla de fantasmas, ¿no? Normalmente habla de apariciones o de espíritus, o bien de espectros o de espantos, ¿no? Y el término fantasma es más bien más actual, viene más con las películas de terror y demás, ¿no? Pero en la tradición como que es difícil encontrar estos términos. Y básicamente el efecto fantasma durante mucho tiempo tenía que ver con la ilusión y la fantasmagoría. Y en este sentido me parece bien útil también diferenciar, ¿no? Porque tenemos muchos términos, estar de alma, que significa precisamente el principio de la vida. Tenemos ánima, que es el sinónimo del alma, pero precisamente tiene que ver con que se presentan ante los vivos. Tenemos espíritu, que es de latín spiritus, y es un sinónimo del alma. Y aquí entran los diablos, que serían precisamente este tipo de seres que tienen razón, pero pueden aparecerse y no tener ningún cuerpo, ¿no? Tenemos ánimas en pena, que suelen tener esta condición de expiación y sufrimiento y deambulan repitiendo una y otra vez las acciones del pasado. Los condenados, que para mí estos son ánimas, pero se han convertido en personajes tipo. Y estos son bien comunes en la tradición oral. Tenemos, por ejemplo, la Llorona, es la más conocida que tenemos nosotros, ¿no? Es una persona condenada que repite una y otra vez la misma situación en la cual perdió a sus hijos, ¿no? Tenemos otros ejemplos en la tradición oral de varios lugares, como el holandés errante o el cazador negro, y que todos ellos están condenados. Y bueno, el aparecido, que es una persona fallecida que se presenta ante un testigo
Y aquí viene lo del fantasma. Es esta voz que viene de la fantasía, ¿no? Es una alucinación creada por espíritus demoníacos o por la propia mente. Así se le entendía desde la Edad Media y así siento que de alguna manera lo podemos también nosotros ver en algunos casos, ¿no? Ahora pues ya suele verse como sinónimo de aparecidos y espectros, o sea, ya ha perdido un poco como la diferencia entre aparecidos fantasmas, se ha perdido mucho a través de lo que te decía yo, ¿no? De el cine y demás. Bueno, tenemos en efecto todos estos tipos de apariciones, pero las más comunes son las de los condenados, los aparecidos, y por supuesto que también las de los condenados aparecidos espíritus y las ánimas en pena. Muchísimas ánimas en pena en la tradición oral, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en la lírica las calaveras, etcétera, pero también tenemos algunas cancioncillas con ánimas en pena, que dan mucha ternura. Por aquí también tengo algunos ejemplos, pero no quiero como tampoco distraer mucho, ¿no? Si quieres, nada más les comparto algunos ejemplos. De la lírica tradicional, por ejemplo, recupera muchísimo, muchísimo a los muertos. Y eso a mí me parece fabuloso, ¿no? Por ejemplo, hay muchas canciones precisamente donde las calaveras salen de sus tumbas y se ponen a bailar. La muerte anda por aquí por allá silbando entre las nopaleras, por ejemplo, o comiendo tortillas. O sea, esta parte de la muerte que es tan lúdica, la vemos constantemente en la lírica tradicional, ¿no? Y bueno, tenemos otros casos en los cuales ya vemos el patetismo, ¿no? De la muerte, por ejemplo, en este donde se dice: pon muy atento el oído cuando rechine la puerta, y muertos que no hacen ruidos, son muy gordas sus penas, que me parece súper nostálgico y triste. Es parte precisamente de la muerte y de las fantasmagorías, ¿no? De los aparecidos en la lírica. Pero tenemos, en efecto, también varios ejemplos en los cuales aparece la muerte o los muertos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el romancero, lo que se define como una sombra es un fantasma. Y dice, cuanto más más me alejaba de ella más se acercaba a mí. Y además es una característica muy como la misma que tiene la Llorona, ¿no? De más lejos se escucha, más cerca está y demás. Y resulta que es una esposa, la esposa de Alfonso XII, que viene a despedirse. Esta canción es tradicional y aparece en México, en diferentes lugares, ¿no? En España y demás. Y en los cuentos, por ejemplo, también tenemos algunos casos. Por ejemplo, en este caso es del cuento Juan sin Miedo. Este lo recogimos recientemente aquí en San Luis Potosí, nos lo contó un viejito. Y esta parte, que además era un cuento largo, pero esta parte la saqué para poderlo ver, ¿no? Se ve esto que sería más bien un espectro, ¿no? Un ser burlón, como lo define el Ecotú, ¿no? Y es esta imagen, ¿no? De que de pronto escucha voces que le dicen, ¿caigo o no caigo? Se lo dijeron 3 veces, número simbólico, ¿caigo o no caigo? Y entonces Juan sin miedo le responde: caigo una vez, pues ¿qué estás diciendo? Y que cae un montón de huesos de un muerto, unos huesos por aquí, unos huesos por allá, ¿no? Y él los agarra y los usa como leña, ¿no? O sea, se emociona porque ya tiene por lo menos con qué calentarse. Y más adelante en el mismo cuento aparece un ánima. Fíjate, realmente no se menciona la voz fantasma, ¿no? Es una ánima bien envuelta con una sábana, o sea, como tal cual se describen a las ánimas, y parado como es. Y ella le pregunta constantemente si no tiene miedo, si realmente no le parece que esto le puede provocar que huya, y él le asegura que no tiene miedo. Y entonces al final le pregunta que qué quiere, ¿no? Y ella le responde: les quiero dar un dinero, que es una de las características también más frecuentes de las apariciones, ¿no? Muchas apariciones tienen que ver con con los tesoros escondidos o con alguna deuda que tienen este tipo de personajes, ¿no? En este caso, el dinero no era solo de él, era de la gente que había trabajado para él, y entonces por eso se aparece hasta que no dé el dinero, y ya dándolo ya puede ser liberado, ¿no? Es un ánima en pena.
Y bueno, me gusta mucho también el cuento porque en definitiva pues tiene los dos tipos de personajes sobrenaturales, ¿no? Em, Finalmente, bueno, en leyendas, en este caso es una anécdota, pero esta me gustó mucho y la rescaté, la encontramos en Ciudad Fernández de San Luis Potosí en 2018 y habla precisamente de una aparición que se encuentra una muchacha y que estaba pues con su ropa toda polvienta, toda desgarrada, con un sombrero viejo y de pronto en el sueño ella escuchaba, pero bien clarito cómo caía el dinero, cómo caían las monedas. O sea, también esta parte de los tesoros se vuelve a repetir aquí, ¿no? Es constante. Muchas veces son guardianes, pero en muchas ocasiones son tal cual aparecidos. A veces se usa matar a alguien frente a una cueva donde está un tesoro para que se convierta guardián de un tesoro. Es otro tipo de leyendas, ¿no? Y bueno, esta que además es muy religiosa y que me parece también muy terrorífica, ¿no? Llegó un señor, un hombre de los ferrocarriles, y bueno, le habló quien está contando la historia, ¿no? Le serví una taza de café y en un ratito me empezó a platicar. Él era de San Luis, había llegado esa noche, como a las 9 de la noche, y a las 12 de la noche le tocó trabajar y le tocó salir del pueblo. Y revisando los trenes también estaba, y se encontró a una señora, le dijo que le ayudara con 2 maletas y le ayudó, pero dice que cuando se dio cuenta estaba frente a un panteón. Cuando volteó a ver a la señora ya no tenía rostro, tenía puro cuero y le volaba el pelo así. Imagino, no me acuerdo de que hacía la seña así como de que le volaba el pelo de manera fantasmagórica, ¿no? Y se fue en el viento la señora, dijo, aquí déjame las maletas, y cuando volteó a verla se dio cuenta de que no tenía rostro. No, pues a correr, y fue cuando llegó ahí conmigo. Esos son, o sea, ejemplos, ¿no? Pero muestran diferentes momentos donde las apariciones suelen tener un papel, ¿no? Principal. También puede compartir en diferentes. Sí, no, pues están súper interesantes, ¿no? Y es muy interesante hacer esta recapitulación popular porque creo que tenemos o bueno, son muy populares justo las anécdotas de los fantasmas, de estas apariciones, y que creo, estaba pensando, ¿no? Justo el hecho de que se les llame ánimas o que se les llame espíritus o entes, creo que también tiene que ver con el trasfondo católico, ¿no? El trasfondo cultural en el que hablamos de ánimas y fantasmas tiene que ver un poco más con esta cuestión un poco más urbana, ¿no? Como que tiene más influencias, incluso hollywoodenses. Entonces, me gustaría preguntarte si, o bueno, yo tengo esta duda de que si a partir de Hollywood, de las redes sociales, ha notado que influye en el tipo de literatura tradicional del tipo de apariciones que se comentan, que se platican, o si se siguen manteniendo como tal cual desde hace siglos. Fíjate que sí, ¿eh? Sí hay cambios. De pronto los niños te platican caricaturas en lugar de platicarte realmente una aparición, ¿no? O de pronto vemos variantes que se meten en el relato tradicional y que resultan extraños. Y buscándolos te das cuenta de que en realidad provienen de una serie de televisión, de una película. De pronto también te cuentan la película, los propios niños, ¿no? Por eso normalmente preguntarle a los niños es complicado, porque tienes que manejar todas las referencias más actuales. Y conforme uno se va volviendo mayor, más difícil se vuelve a hacer seguimiento de las caricaturas y de las películas, ¿no? Pero sí las tienes que tener a la mano con los niños. Con las personas mayores es ya más difícil. Normalmente las personas mayores son un poco más celosas, ¿no? De la tradición y suelen relatar las cosas con más detenimiento. Pero mira, cosas como, por ejemplo, esta, ¿no? La historia del tren. Cuando no había tren, seguramente la misma historia se platicaba, pero sin tren, a veces en caballo, en una carroza, de pronto también, por supuesto, caminando, ¿no? Yo esta historia la he escuchado sobre todo en relatos religiosos de peregrinación, ¿no? De alguien que hizo una manda y murió en el camino
y entonces no pudo llegar a donde tenía que hacer la manda, ¿no? A la iglesia de San Juan de los Lagos, a la iglesia de la Virgen de la Salud, etcétera. Y bien, pues de pronto un hombre que va a hacer la manda y que sí llega, se encuentra con una viejita que le pide que por favor le lleve una bolsa a la iglesia. Y el señor la lleva con mucho gusto, ya que abren la bolsa son huesos, ¿no? Es una historia de carácter religioso, ¿no? Una historia pues casi milagrosa, porque se le da a la viejita la posibilidad de pagar su manda a través precisamente de pues una tercera persona que tiene que ser amable, noble y le tiene que ayudar, ¿no? Mucha gente no se detiene, mucha gente no le ayuda, pero este señor sí lo logra y lleva sus huesos, ¿no? Así ella completa la manda. Y así vemos las intervenciones precisamente de la modernidad, ¿no? El tren probablemente desaparecerá en algunas historias y aparecerán camionetas, una combi, un taxi, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la del taxi que lleva un fantasma, que es más o menos similar, ¿no? No Es sé. estas que platicas, es como la de Carreta de la Muerte, la procesión fantasmal, o las ánimas del purgatorio, o estas son otras. Estas son otras, de hecho, por ejemplo, precisamente la de el fantasma que se aparece con los taxistas, se maneja en otra lógica, ¿no? La carreta de la muerte, ahorita si quieres lo comento, ¿no? Pero esta, precisamente la muchacha, si te fijas la narración, es totalmente diferente, ¿no? Una muchacha se sube a un taxi y le pide al señor que la lleve a su casa y el señor la lleva, ¿no? Y ya una vez que se baja del taxi le dice, no tengo dinero para pagarte, pero toma mi cadenita, ¿no? Así como Carmen, ¿dónde se te perdió la cadenita? Pues más o menos por ahí, ¿no? O el suéter, o cualquier tipo de artefacto que sea muy de ella. Y finalmente el señor vuelve a la mañana y toca la puerta y pregunta por la muchacha, pero le dicen que ella murió hace un año. Y él enseña la cadenita como prueba de lo fantasmal, o por supuesto más bien como prueba de que ella le dejó ahí pues, algo, ¿no? Para comprobar. Y entonces, pues obviamente la gente de la casa se sorprende mucho porque la enterraron con esa cadenita o con ese suéter y demás. Y esa, si te fijas, que es una historia. La otra historia, que es la de la carreta de la muerte, suele ir por otro lugar, ¿no? Se trata precisamente de gente que ha escuchado que ruido de cadenas, ruido de cascos, de caballos, etcétera, ¿no? Y que se asoman a ver, a veces no ven nada, solamente escuchan el sonido, pero a veces ven una carreta. Y la carreta de la muerte es una especie como de augurio, ¿no? Suele pasar por la gente que está a punto de morir. Y si tú la ves, por lo regular, ellos también te ven y te invitan a subir y los tienes que acompañar para ir a buscar al muerto y así todas las noches. De tal manera que acaba la gente que lo hace consumiéndose y muriendo. Es otro tipo de historia. Es más similar esa historia a la procesión fantasmal, que en este caso es precisamente un grupo de gente que va pasando por las calles de los pueblos y llevan teas y llevan un ataúd. Es como una especie de entierro. Y el ataúd es para alguien que va a morir próximamente. Y sí, esa persona muere esa noche, ¿no? Entonces, las historias cuentan que hay una persona que se queda en el camino y de pronto va viendo la procesión, ¿no? Y en el momento en el que ellos descubren que tú los estás viendo, en ese momento te invitan a formar parte de la procesión, lo cual es terrorífico, porque vas descubriendo en el camino que el vecino que se te acaba de morir hace 3 meses está ahí, que la vecina que era una chismosa de hace 5 años está ahí, etcétera, ¿no? Y te dan una vela para que tú también camines con ellos. Y al día siguiente descubres que la vela era un hueso de la pierna, ¿no? Un fémur. Entonces, obviamente, te mueres del susto y por lo regular, quienes forman parte de la procesión son invitados a participar por 3 noches seguidas y acaban también consumiéndose, ¿no? Se les acaba la vida y mueren. Si te fijas, es más o menos similar. Los dos son augurios de muerte y los dos hablan precisamente del trayecto al más allá,
¿no? Es decir, de la comunidad como parte precisamente de este proceso, ¿no? De la vida y la muerte. Son dos apariciones muy liminales que precisamente te llevan al más allá, ¿no? Te acompañan. Y que justo, bueno, ahorita nos estaban comentando en el chat de Facebook que les recuerda también estas apariciones que tienen los traileros, ¿no? Luego en las carreteras, y comentaban otro tipo de fenómeno o de explicaciones que tienen que ver con el mal aire, que es un ser invisible, y también nos dicen que en el sureste, el ik o el viento también tiene mucha relación con la medicina tradicional y lo sobrenatural, ¿no? Estas historias, explicaciones más bien, de que te da un mal aire y eso es la causa de tus padecimientos. Y ahorita que mencionabas esta idea de la muerte, pues tiene mucho que ver con lo que estamos, los momentos del año, ¿no? El que son justo estas celebraciones, estos festejos a la muerte, en el Día de Muertos y todo esto. Y me hace pensar en la relación con el catolicismo, con la institución católica, si ese tipo de literatura tradicional, ¿tú sientes que forma parte del catolicismo tradicional o si está como en las periferias del catolicismo? ¿Cuál es el posicionamiento del catolicismo o qué tan de la mano va con estas narraciones? Por lo regular, estas narraciones que te acabo de platicar no las acepta el catolicismo, ¿no? Muchas veces considera que si acaso las acepta, perdón, pueden ser acciones demoníacas, ¿no? Visiones demoníacas. Por ahí iba la voz de fantasma y por ahí iba el asunto de que en realidad eso no existe, ¿no? Eso es parte del demonio que te quiere seducir y demás, ¿no? O bien las entidades se consideran demoníacas. Finalmente, el catolicismo lo que hizo fue abrazar un poco varias de estas apariciones e incorporarlas dentro de las creencias de los católicos, ¿no? Creo que el mejor ejemplo precisamente es el de las ánimas del purgatorio, porque la de la muerte, si te fijas, es muy pagana. Finalmente se refiere a entidades muy lejanas, ¿no? O sea, ves carruajes de la muerte en muchas religiones, en muchas creencias, ¿no? Por ejemplo, en la Bretaña se habla de una carroza empujada por bueyes, ¿no? Por lo regular negros que también te llevan al inframundo y demás. Las carrozas ya existían desde antes del catolicismo y bueno, pues definitivamente también encontramos una carroza, de hecho brillante en la Biblia, pero no se refiere precisamente a esto. Se lleva a Elías, se lo lleva al más allá, ¿no? Pero todas estas provienen de otras culturas y otras religiones, ¿no? En el caso de las ánimas del purgatorio, por ejemplo, que también son entidades que vagan o liminales, ¿no? Que si te fijas, hemos estado hablando sobre todo de entidades liminales. Las ánimas del purgatorio también pueden viajar hacia el terreno de los vivos y esas con mucha dificultad las aceptó el Vaticano cuando el Concilio de Trento, ¿no? Y las incorporó y se volvió también un motivo para la devoción, ¿no? Ahora creo que ya la iglesia ya no reconoce a las ánimas del purgatorio, pero la gente sigue creyendo en las ánimas del purgatorio. Es decir, finalmente la tradición va por su lado, ¿no? Y la iglesia puede o no intervenir o aceptar, pero la tradición va a seguir influyendo en las creencias de las personas, ¿no? Y la gente va a seguir rezando las mismas oraciones aunque la iglesia diga que están penadísimas porque no se debe creer en ellas ni se deben de decir, ¿no? Y sobre todo porque son blasfemas o lo que sea. Pero si le funciona a la gente, lo van a seguir reproduciendo, ¿no? A lo mejor al final le dicen en el nombre de Dios, amén, pero siguen reproduciendo la misma oración de siglos atrás, ¿no? Y muchas de ellas no están aceptadas por la iglesia. Entonces, o la iglesia acaba, digamos, adoptando y adoptando las creencias, como hizo con las ánimas del purgatorio, o bien pues las deja fuera y la gente lo sigue incorporando, ¿no? Dentro de sus creencias. Pues, es un ir y venir muy interesante, muy divertido. Finalmente, en efecto, la Iglesia Católica se conforma de tradiciones que fue adaptando porque no había manera de luchar contra ellas, ¿no?
Ahorita que hablabas de cómo estos son seres liminares que están entre lo muerto y lo vivo, ¿no? Porque se nos aparecen, pero vienen del más allá, que es justo como el tema de este ciclo de conversatorios. Me acordaba de los animales psicopompos que están presentes en muchas tradiciones, que tienen también esta característica de que pueden ir entre los mundos, como en la tradición mexica náhuatl de los perros, de los xoloscuincles, ¿no? Que también tienen esta capacidad. Y eso me hace pensar si tienen como registro o en sus investigaciones han notado de dónde vienen estas narraciones más populares, porque como dices, hay narraciones que están presentes en muchas culturas. Entonces no sé si hay como explicaciones que se está hablando de arquetipos, a la Jung o algo así, o si vienen de tradiciones, no sé, mesoamericanas, europeas, o de dónde vienen estas narraciones. Sí, buscar un origen es bien difícil, la verdad, o sea, y además es asombroso porque te encuentras las mismas narraciones en culturas que no tenían nada que ver, ¿no? Creo que eso es lo que más ha sorprendido a los hombres a lo largo de los siglos, ¿no? Y conforme fue viajando más y encontrando más o menos las mismas narraciones, también se fue sorprendiendo más. Encuentras la misma historia del psicopompo en África, te la encuentras de pronto también allá en Asia, y te la encuentras aquí en México. A veces podríamos pensar o caer en la tentación de pensar, bueno, es que en realidad todas tenían, digamos, se fueron moviendo, ¿no? Pero a veces muchas de ellas reflejan los mismos miedos y demás, entonces en ocasiones podríamos también pensar que tienen su origen en el miedo y demás, ¿no? Finalmente, el hombre, un ser humano, a lo que más le tiene miedo, si te fijas, todo lleva a lo mismo, es a la muerte, ¿no? Y finalmente también es lo que más pues, le da curiosidad, ¿no? Al hombre. Por eso se generan también este tipo, pues, de creencias que permiten, pues, asumir que podemos tener cierto control, ¿no? Pensar que existe la posibilidad de que haya un ser que se mueva y que pueda moverse entre los dos mundos, pues es esto, ¿no? Es esta capacidad que puede tener el hombre entre moverse entre dos espacios, ¿no? Es una especie como de consuelo también. Y por el otro lado, de explicación, ¿no? O sea, no puede ser que todo acabe ahí y por supuesto no puede ser que no haya conocimiento, ¿no? Del más allá. Y sí, creo que pues lo del psicopompo además está muy estudiado como arquetipos precisamente. Quienes suelen ser psicopompos también suelen ser los tricksters, o sea, personajes o entidades que tienen características especiales y que les es permitido moverse entre diferentes mundos, ¿no? Esos son, pues no sé, ciertos animales, por ejemplo, ¿no? Que son pues hasta cierto punto muy inteligentes, que son los que son capaces de acceder al más allá, que se mueven rápido, que pues tienen una cualidad que no tiene el ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, pues por ahí podría ir lo de ciertos psicofontos, ¿no? Y tienen su origen muchos de ellos en los mitos. Creo que por ahí además hay muchas explicaciones sobre el tema, ¿no? Sobre los mitos y los psicofompos y los tricksters. Sí, como dices, la muerte es una de las cosas, como dicen, es la única cosa que tenemos segura en esta vida, ¿no? Que en algún momento vamos a morir y que justamente hay muchos cientistas de la religión que tratan de buscar los orígenes de la religión, que dicen que es justamente en esta razón, que es conocimiento de la muerte, que surge la religión o las creencias religiosas, justo por esta incertidumbre, este miedo, esta negación a de que realmente ahí se acaba todo. Entonces creo que justamente estas narraciones en donde se aparecen entes, espíritus que son liminares entre la muerte y lo vivo, también son como maneras de lidiar con este incertidumbre ante la muerte, ¿no? Ujú. Bueno, pues te agradezco muchísimo, se nos ha ido el tiempo. No sé si hay algo con lo que te gustaría terminar esta plática como para redondear lo que estuvimos hablando el día de hoy. Pues realmente yo diría, hay que escuchar las historias, vale mucho la pena estudiarlas y por supuesto verlas desde esta perspectiva, ¿no? También de que son textos estéticos, que son hermosos, que tienen muchos elementos y recursos provenientes
de generaciones atrás. Entonces, me parece que en ese sentido vale la pena incorporarlas en los estudios, ¿no? Y si van de trabajo de campo, que sé que varios de aquí hacen mucho trabajo de campo y demás, que recojan las historias, las graben tal cual, y que nos las incorporen en, pues digamos, en sus estudios, ¿no? Porque también eso nos habla de los imaginarios y de las creencias. Y bueno, pues también aprovechar para comentarles que mucho del material que usé se está recogiendo en un laboratorio que tenemos ahí en el COLSA, el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral. Y además hay un grupo de investigación de estudios de la literatura de tradición oral que ustedes pueden ver. Si quieres, por aquí te dejo la página para que puedan, ¿no? Puedan echarse una revisada por ahí del laboratorio y en qué consiste, ¿no? Y están de manera gratuita la accesibilidad a estos, a este base de datos que tienen. Los documentos están gratuitos, pero los tienen que pedir porque no los tenemos abierto todavía. Tienen que hacer la solicitud del laboratorio, está el correo electrónico ahí. Y si ustedes están interesados en algún tema o en algún texto, pues tenemos la posibilidad de pasarles algunos textos para que los conozcan, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, también pues los citen. Y también ustedes pueden subir textos, ¿no? Se le da crédito tanto a la gente a la que se le preguntó, como a quien recogió, como a quien transcribió, si acaso transcribe, ¿no? Eso es parte de las maravillas del laboratorio. No, pues está genial. Entonces, ahorita que nos pases la página, lo ponemos como comentario fijado en YouTube y en Facebook. Y pues muchísimas gracias, Claudia. Espero que te la hayas pasado bien comentándonos estas investigaciones que realizas, que son súper interesantes. Y muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando. Les recordamos que la próxima semana tenemos otro nuevos conversatorios sobre religión y vida extraterrestre. Entonces les estamos esperando que tengan una bonita semana, una bonita noche y hasta luego. Hasta luego.